Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal El Cielo en la Tierra Metanoia. Recuerden nuevamente suscribirse al canal, darle like y poder estar actualizado de todo nuestro más reciente contenido. Comenta qué es lo que más te ha gustado del video, estaremos orando por ti. Este día estaremos abordando el tema del purgatorio, lo que todo católico debe saber según lo mandata nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que algunas personas deberán atravesar después de morir para llegar al cielo. Irán al purgatorio todos aquellos que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Precisa. A continuación te presentamos 7 datos que todo católico debe saber sobre el purgatorio. 1. Su existencia es mencionada en la Biblia. En diversos pasajes de la Biblia se encuentran referencias al purgatorio, como en los evangelios de Mateo 12:32, Lucas 12:59 y en la primera carta de San Pablo a los Corintios 3:15. Inciso 2. Se puede ofrecer una indulgencia por una alma del purgatorio. La Indulgentiarum Doctrina señala en su norma 15 que un católico puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto en todas las iglesias, oratorios públicos o por parte de quienes empleen legítimamente semipúblicos y siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Cada 2 de noviembre se celebra la fiesta de los fieles difuntos y ese día se puede obtener una indulgencia plenaria para el alma de un ser querido, familiar o amigo. Inciso 3. Las almas del purgatorio pueden ser intercesoras. Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas nunca se olvidan de sus benefactores en la tierra e intercederán por ellos ante Dios. Además, cuando esa persona llegue al cielo, ellas saldrán a recibirlo. Además, sus plegarias protegen a sus amigos de los peligros y los ayudan a superar dificultades. Santa Catalina de Bolonia dijo en una ocasión: he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más grandes de las santas almas del purgatorio. San Juan Macías era otro santo que tenía una gran devoción por las almas o ánimas del purgatorio y con sus oraciones, especialmente el rosario, logró liberar a 1.400.000, según él mismo afirmaba tras una revelación divina. Como retribución, obtuvo extraordinarias y abundantes gracias y ellas lo consolaron en su muerte. Inciso 4. Los santos escribieron oraciones por las almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino es conocido como el patrono de las almas del purgatorio, porque en vida los fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las conversiones que obtenía. Otros santos que escribieron plegarias para obtener la liberación de las almas del purgatorio fueron San Agustín y Santa Brígida. Como punto número 5, una santa pudo ver el purgatorio. Santa Faustina Kowalska recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó qué era lo que más le hacía sufrir y las almas le contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió, escuchó la voz del Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Punto número 6. La Virgen María consuela a las almas que están ahí. En su visión sobre el purgatorio, Santa Faustina Kowalska notó que la Virgen María visitaba a las almas que estaban ahí y escuchó que éstas la llamaban estrella del mar. Por otro lado, la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida que no hay pena alguna en el purgatorio, que mediante su auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. Punto número 7. Existe un museo que recoge 15 pruebas sobre la existencia del purgatorio. En Roma, Italia, cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio, que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Fue creado en 1897 por Victor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. Ahí se exhiben 15 testimonios y objetos como libros y vestimentas que probarían las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ella.
Los santos y sus experiencias con las almas del purgatorio. Dice nuestro Señor, nos enseña que vamos a rendir cuentas por cada palabra que decimos y que no dejaremos la prisión hasta que no hayamos pagado hasta el último céntimo. Mateo 5:26. ¿Es de asombrarse que algunas almas tengan que estar en el purgatorio por tanto tiempo? Lo que se puede decir con seguridad es que el tiempo que las almas pasan en el purgatorio es, por regla general, mucho más larga que la gente puede imaginar. ¿Cuánto tiempo permanecen las almas en el purgatorio? La extensión en tiempo por la cual las almas permanecen en el purgatorio depende de: inciso 1, el número de sus faltas. Inciso 2, la malicia y la deliberación con que éstas fueron realizadas. Inciso 3, la penitencia hecha o no. La satisfacción hecha o no por los pecados cometidos durante la vida, y también depende de los sufragios ofrecidos por ellos después de sus muertes. Extraeremos algunas citas de libros que hablan de la vida y las revelaciones de los santos. San Luis Bertrand. Su padre era un ejemplar cristiano, como naturalmente se podía esperar, siendo el padre de tan gran santo. En un tiempo deseó llegar a ser un monje cartujo hasta que Dios le hizo ver que no era su voluntad. Cuando murió, luego de largos años de practicar cada virtud cristiana, su hijo, completamente al cuidado de los rigores de la justicia divina, ofreció algunas misas y elevó las más fervientes súplicas por el alma del cual él amó tanto. Una visión de su padre en el purgatorio lo obligó a multiplicar centenares de veces sus sufragios. Agregó las más severas penas y largo ayuno a sus misas y oraciones. Aún 8 años completos pasaron antes que obtuviera la liberación de su padre. San Malaquías tenía una hermana todavía en el purgatorio, lo cual hizo que redoblara su esfuerzo y asimismo, a pesar de las misas, oraciones y heroicas mortificaciones ofrecidas por este santo, permaneció varios años retenida. Se cuenta que una santa monja en Pamplona, la cual logró liberar varias carmelitas del purgatorio, permanecieron ahí por el término de 30 a 40 años. Ella apareció al santo al final de su purgatorio y le contó que si no fuera por su poderosa intercesión ante Dios, ella hubiera estado ahí interminable tiempo. Monjas carmelitas en el purgatorio por 40, 50 o 60 años. ¿Cuál será el destino de aquellos que viven inmersos en las tentaciones del mundo y con sus cientos de debilidades? San Vicente Ferrer, después de la muerte de su hermana, oró con increíble fervor por su alma y ofreció varias misas por su liberación. Ella apareció al santo al final de su purgatorio y le contó que si no fuera por su poderosa intercesión ante Dios, ella hubiera estado ahí interminable tiempo. En la orden dominicana es regla general orar por los superiores en el aniversario de sus muertes. Algunos de estos han muerto varios siglos atrás. Ellos fueron hombres eminentes por su piedad y sabiduría. Esta regla no sería aprobada por la Iglesia si no fuera necesaria y prudente. No queremos significar con esto que todas las almas están retenidas por tiempos iguales en los fuegos expiatorios. Algunas han cometido faltas leves y han hecho penitencia en vida. Por lo tanto, su castigo será mucho menos severo. Si esas almas, quienes gozaron del trato, quienes vieron, siguieron y tuvieron la intercesión de grandes santos, son retenidas largo tiempo en el purgatorio, ¿qué será de nosotros que no gozamos ninguno de esos privilegios? Todavía, las citas que hemos puesto aquí son muy oportunas. Si esas almas, quienes gozaron del trato, quienes vieron, siguieron y tuvieron la intercesión de grandes santos, son retenidas largo tiempo en el purgatorio, ¿qué será de nosotras que no gozamos de ninguno de estos privilegios? ¿Por qué una expiación tan prolongada? Las razones no son difíciles de entender. 1. La malicia del pecado es muy grande. Lo que a nosotros nos parece una pequeña falta, en realidad una seria ofensa contra la infinita bondad de Dios. Es suficiente ver cómo los santos se condolieron sobre sus faltas. Somos débiles, es nuestra tendencia, es verdad, pero entonces Dios nos ofrece generosamente abundantes gracias para fortalecernos. Nos da la luz para ver la gravedad de nuestras faltas y la fuerza necesaria para vencer la tentación. Si todavía somos débiles, la falta es toda nuestra. No usamos la luz y la fortaleza que Dios nos ofrece generosamente. No rezamos, no recibimos los sacramentos como debiéramos.
Punto número 2. Un eminente teólogo remarca que si las almas son condenadas al infierno por toda la eternidad por el pecado mortal, no hay que asombrarse que otras almas debieran ser retenidas por largo tiempo en el purgatorio, quienes han cometido deliberadamente incontables pecados veniales, algunos de los cuales son tan graves que al tiempo de cometerlos el pecador escasamente distingue si son mortales o veniales. Nuestro Señor nos enseña que debemos rendir cuentas por cada palabra que decimos y que no dejamos la prisión hasta que no hayamos pagado hasta el último céntimo. Mateo 5:26. También ellos pueden haber cometido algunos pecados mortales por los cuales tuvieron poco arrepentimiento e hizo poca o ninguna penitencia. La culpa ha sido remitida por la absolución, pero la pena debida por los pecados tendrá que ser pagada en el purgatorio. Nuestro Señor nos enseña que vamos a rendir cuentas por cada palabra que decimos y que no dejaremos la prisión hasta que no hayamos pagado hasta el último céntimo. Mateo 5:26. Los santos cometieron pocos y leves pecados y todavía ellos sienten mucho y hacen severas penas. Nosotros cometemos muchos y gravísimos pecados y nos arrepentimos poco y hacemos poco o ninguna penitencia. Dentro de los pecados veniales, sería dificultoso calcular el inmenso número de pecados veniales que un católico comete. Punto número 1. Hay un infinito número de faltas en el amor, egoísmo, pensamiento, palabra, actos de sensualidad, también en cientos de variantes, faltas de caridad en el pensamiento, palabra, obra y omisión, holgazanería, vanidad, celo, tibieza y otras innumerables faltas. Punto número 2. Hay pecados por omisión que no pagamos. Amamos tan poco a Dios y Él clama cientos de veces por nuestro amor. Lo tratamos fríamente, indiferentemente y hasta con ingratitud. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Le hemos agradecido como se debe? Él permanece día y noche en el Santísimo Sacramento del altar, esperando por nuestras visitas, ansioso de ayudarnos. ¿Cuán a menudo vamos a Él? Él ansía venir a nosotros en la Santa Comunión y lo rechazamos. Él se ofrece a sí mismo por nosotros cada mañana en el altar en la misa y da océanos de gracias a aquellos que asisten al santo sacrificio. Aún algunos son tan holgazanes de ir a su calvario. ¡Qué abuso de gracias! Punto número 3. Nuestros corazones están llenos de amor a sí mismos, duros. Tenemos hogares felices, espléndida comida, vestido y abundancia de todas las cosas. Muchos de nuestros prójimos viven en el hambre y la miseria y le damos tan poco, mientras que vivimos en el despilfarro y gastamos en nosotros mismos sin necesidad. Punto número 4. La vida nos fue dada para servir a Dios, para salvar nuestras almas. Muchos cristianos, sin embargo, están satisfechos de rezar 5 minutos a la mañana y 5 en la noche. El resto de las 24 horas están dedicados al trabajo, el descanso y el placer. 10 minutos a Dios, a nuestras almas inmortales, al gran trabajo de nuestra salvación, 23 horas y 50 minutos a esta transitoria vida. ¿Es justo para Dios? Nuestros trabajos, nuestros descansos y sufrimientos deberían ser hechos para Dios. Así debería de ser y nuestros méritos serían, por supuesto, grandes. La verdad es que hoy día pocos piensan en Dios durante el día. El gran objetivo de sus pensamientos son ellos mismos. Ellos piensan y trabajan y descansan para satisfacerse a sí mismos. Dios ocupa un pequeñísimo espacio en sus días y en sus mentes. Esto es un desaire para su amantísimo corazón, el cual siempre piensa en nosotros. Y ahora hablaremos de los pecados mortales. Punto número 5. Muchos cristianos cometen desafortunadamente pecados mortales durante sus vidas, pero aunque los llevan al sacramento de la confesión, no hacen penitencia por ellos, como ya hemos dicho. San Beda, el Venerable, opina que aquellos que pasan gran parte de su vida cometiendo graves pecados y confesándolo en su lecho de muerte, pueden llegar a ser retenidos en el purgatorio hasta el día final. Santa Gertrudis en sus revelaciones dice que aquellos que cometen muchos pecados graves y que no hayan hecho penitencia no gozan de ningún sufragio de la Iglesia por un considerable tiempo. Todos esos pecados mortales o veniales se acumulan por 20, 30, 40, 60 años de nuestras vidas. Todos y cada uno deberían ser expiados para después de la muerte.
Entonces, ¿es de asombrarse que algunas almas tengan que estar en el purgatorio por tanto tiempo? Otras experiencias de algunos santos con las benditas almas del purgatorio lo tiene la Santa María Margarita de Alacoque, 1647 a 1690. En su autobiografía dice que encontrándose delante del Santísimo Sacramento el día de la fiesta del Corpus Christi, se le apareció de repente una persona envuelta en fuego. Su estado lamentable le hizo entender que estaba en el purgatorio. Le dijo que era el alma de un benedictino que una vez se había confesado y dado la comunión. Por esto el Señor le había concedido el favor de poder dirigirse a ella para conseguir una reducción de sus penas. Le pidió de ofrecer por él por 3 meses todo su sufrimiento y todas sus acciones. Al final de los 3 meses, lo miró lleno de alegría y de esplendor, como iba a gozar de la felicidad eterna, y me agradeció, diciéndome que velaría sobre mí junto a Dios. Nuestra Madre me permitió, en favor de las almas del purgatorio, pasar la noche del Jueves Santo, 15 de abril de 1683, delante del Santísimo Sacramento, y allí estuve una parte del tiempo, toda como rodeada de estas pobres almas con las que he contraído una estrecha amistad. Me dijo el Señor que Él me ponía a disposición de ellas durante este año para que hiciera todo el bien que pudiese. Están frecuentemente conmigo y las llamo mis amigas pacientes. Esta mañana, domingo del Buen Pastor, 2 de mayo de 1683, 2 de mis buenas amigas pacientes han venido a decirme adiós en el momento de despertarme, y que este era el día en el que el soberano pastor las recibía en su redil eterno, con más de 1 millón de otras almas en cuya compañía marchaban, con cánticos de alegría inexplicable. Una es la buena madre Montó y la otra su hermana Juana Catalina Gascón, que me repetía sin cesar estas palabras: el amor triunfa, el amor goza, el amor en Dios se regocija. La otra decía que bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor y las religiosas que viven y mueren en la exacta observancia de su regla. Como yo les rogara que se acordasen de nosotras, me han dicho al despedirse que la ingratitud jamás ha entrado en el cielo. La primera vez que vi a la hermana JF después de su muerte me pidió misas y varias otras cosas. Le ofrecí 6 meses cuanto hiciera y padeciera y no me han faltado sufrimientos. Me dijo: hay 3 cosas que me hacen sufrir más que todo lo demás. La primera es el voto de obediencia, que le he observado tan mal, pues no obedecía más que en aquello que me agradaba. La segunda, el voto de pobreza, pues no quería que nada me faltase, proporcionando varios alivios a mi cuerpo. Ah, qué odiosas son a los ojos de Dios las religiosas que quieren tener más de lo que es verdaderamente necesario y que no son completamente pobres. La tercera es la falta de caridad y haber sido causa de desunión y haberla tenido con las otras. Santa Faustina Kowalska, vidente de la Divina Misericordia, 1905-1938. Dice en sus escritos autobiográficos: un día vi mi ángel custodio que me ordenó seguirle. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y en él una multitud de almas sufrientes. Estas rezan con fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solamente nosotros podemos ayudarlas. Y le pregunté a aquellas almas cuál era su mayor sufrimiento. Me contestaron unánimemente que su mayor sufrimiento es la añoranza de Dios, el gran deseo de amarle. Oí una voz que me dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo exige mi justicia. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas difuntas que ya había venido alguna vez anteriormente. Cuando la vi la primera vez estaba en un estado de gran sufrimiento. Después la he visto en condiciones cada vez de menos sufrimientos, y en esta oportunidad la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que estaba ya en el paraíso. Otra noche vino a verme Sor Dominica y me hizo entender que estaba muerta. Recé mucho por ella. A la mañana siguiente el Señor me hizo entender que todavía sufría en el purgatorio. Recé 2 días por ella. Al 4.º día vino a decirme que todavía le faltaban algunas oraciones y seguí orando hasta su completa liberación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa experiencia de fe.
Recuerda suscribirte al canal, darle like y comentar tus impresiones acerca de tan importante tópico. Alabado sea Dios, ahora y por siempre.